tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos dé la revelación que nosotros necesitamos para cada día entender, mi Dios. Bendecimos la vida de nuestro hermano Joel, mi Dios, que es el que va a impartir la enseñanza, la clase número 2. Señor, habilítalo, Señor, pasa un carbón encendido sobre sus labios, Padre, para que él pueda, Señor, bendecirnos con tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno. ¿Verdad? Algunos ya me conocen, veo caras nuevas y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que la iglesia pues va creciendo en número, pero también debemos de crecer espiritualmente, ¿verdad? Y pues para eso estamos aquí hoy, para ser edificados, para seguir creciendo en la palabra del Señor. Amados, entiendo que ustedes ya recibieron la primera clase, ¿verdad? Esta es su segunda clase el día de hoy y hoy venimos a hablar de un tema muy importante. Es probablemente el primer proceso de un cristiano, ¿verdad? Que es el arrepentimiento, conversión y perdón, ¿verdad? Al principio usted ve, son 3 palabras sencillas de pronunciar, pero realmente en el reino de Dios tienen una gran importancia. Juntas forman un proceso, el proceso que todo cristiano debe atravesar. Nos vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos 3:19. Dice: por tanto, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque al principio de este versículo, lo primero que hay de parte de Dios es un mandato. Cuando usted en la palabra del Señor, usted lee, por tanto, es una orden. Y esa orden tiene un orden establecido y no puede ser cambiado. Ese proceso no es que primero el perdón y después el arrepentimiento y después no. Es arrepentimiento, conversión, para entonces después de eso alcanzamos el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, probablemente en mis palabras, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un reconocimiento de que Dios tiene la razón y que nosotros estamos equivocados. Y desglosando este versículo, ya les hablé de que por tanto es un mandato de Dios. Arrepentidos y convertidos es el comienzo de un proceso para que vuestros pecados sean borrados. Pero al final de este versículo dice: a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Podemos entender que es un refrigerio. Es como un recreo, es como un descanso. Entonces venía a mi memoria un versículo que dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nosotros cruzamos este proceso de arrepentirnos, convertirnos y nuestros pecados son borrados, entonces comenzamos a tener un descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque al menos en mi testimonio, hermano, cuando yo vine al Señor, cuando yo decidí arrepentirme, convertirme y alcanzar el perdón de Dios, yo venía destruido, yo venía cargado, yo venía cansado, yo venía hecho pedazos, yo venía angustiado, ¿verdad? Y ahora en el Señor siento un descanso, siento que he entregado mis cargas al Señor. Por eso les decía que, pues el Señor dice que venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Todo aquel que ha sido llamado de parte de Dios al arrepentimiento,
debemos de atravesar un proceso el cual el Espíritu Santo nos va guiando. Y ese camino lo podemos llamar santificación o consagración. En ese proceso el Espíritu Santo nos va moldeando y nos va enseñando cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y para qué nos va moldeando el Espíritu Santo? En ese proceso también aprendemos a discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese proceso, entonces, por eso digo, el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va moldeando. Tal vez teníamos un camino no tan derechito, pero el Espíritu Santo nos va moldeando en una senda derecha, en una senda de luz, al punto de que de los pecados que nosotros cometíamos, ahora los aborrecemos. Ya el Espíritu Santo nos enseña de que qué es malo y qué es bueno. Por eso les digo que nos va moldeando, nos va enseñando, nos va revelando, al punto que nosotros, los pecados que nosotros antes de arrepentirnos, antes de convertirnos, ahora los rechazamos. Y el Espíritu Santo nos va moldeando hasta llegar a un punto. ¿A qué punto? Al punto de llegar a la misma estatura de Cristo. Y eso lo reza la palabra del Señor en Efesios 4, del 10 al 13. Lo vamos a leer. Pero antes quiero decirles algo. No sé si alguien de los que son nuevos vienen de algún otro ministerio o han escuchado en las calles, ¿verdad? Que ahorita ya no es tiempo de apóstoles, que ahorita ya no es tiempo de profetas, que eso es antiguo, eso ya en estos tiempos no vale. Déjeme decirle, hermano, que la palabra del Señor enseña y el Señor ha constituido hasta cuándo son vigentes esos dones. La palabra del Señor lo reza. Y aquí en Efesios 4, de 10 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora escuche bien. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Es Cristo que los dio. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que esos 5 ministerios que dio Cristo a la iglesia, esos 5 dones, siguen vigentes hasta ahora y seguirán vigentes hasta que el Señor venga. Por eso cuando alguien a usted le dice que los profetas y los apóstoles, eso es tiempo pasado, no es cierto. Porque según el Señor, eso está vigente todavía, hasta que Él venga. Y mire qué responsabilidad de estos 5 ministerios, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de edificar a la iglesia, de enseñarla, de construir nuestra fe, de construir hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hasta ahí. Entonces cuando todos estemos en la misma unidad de la fe, ahí, y Cristo venga, entonces ahí se termina eso. Mientras tanto, no se termina. Por eso digo, si alguien les ha dicho de que eso ya no existe, no es cierto. Eso sigue vigente según la palabra del Señor.
Y lo que les decía era que el apóstol Pablo incluye una frase muy importante cuando define la meta del ministerio. Al menos de esos ministerios, ¿cuál es la meta? La meta de ellos, así como usted en su trabajo, ¿va? Que tiene metas, así es la meta de ellos. Tienen una gran responsabilidad de edificar la iglesia de Cristo, llevarla a la unidad de la fe, a que todos tengamos la misma fe. Y el arrepentimiento está familiarizado con el nacer de nuevo. Es el nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan aparece un personaje llamado Nicodemo. Pero antes de hablar de eso, quiero dar unos datos de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal entre los judíos. Se dice que él era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Y él pertenecía al cuerpo del Sanedrín, los que gobernaban Israel. Y también era maestro de la ley, pero de la ley mosaica. Dice la palabra del Señor en Juan 3:1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que enseña las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Guarde esto en su corazón, en su mente: ver el reino de Dios, que no naciera de nuevo. Entonces viene Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, cuando nosotros, ahí Jesús le explica a Nicodemo que él le está hablando del arrepentimiento, que si no se arrepiente, no puede nacer de nuevo. Ahí también le habla del bautismo en agua y también el bautismo en espíritu, al final. Entonces, viendo también esta historia de Nicodemo, hay un versículo que nosotros creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y un muy famoso y pues la verdad que muy importante. Pero hasta que uno estudia la palabra, hermanos, ahí uno se da cuenta a quién es que se lo dicen, ¿verdad? Porque estoy seguro que todos ustedes han escuchado Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso Jesús se lo dice a Nicodemo. Y yo no sé ustedes, pero yo hasta no hace mucho me acabo de dar cuenta de eso. O sea, qué plática tan importante, ¿verdad? Tuvo Jesús con Nicodemo. Y como podemos ver ahí en el corazón del Señor, el propósito es que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Y ese es el propósito en el corazón de Dios, es el anhelo del Señor, que todos nosotros seamos salvos, que no nos perdamos. Pero debemos atravesar ese proceso que leímos al principio, que es el arrepentimiento de la conversión para lograr el perdón de Dios. Dice Juan 1:12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre.
quiero mencionar algunas cosas importantes, quiero desglosar esos dos versículos. Porque al principio dice, para todos los que le recibieron en aquel entonces y a través de este proceso, pero aún hay unos que lo siguen recibiendo. También dice, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Constituye una de las promesas más grandes en la palabra de Dios. Luego dice, es decir, a los que creen en su nombre. La fe en Cristo y lo que realizó en la cruz por nosotros puede convertir a una persona de ser hijo o hija de Dios. Nuestra fe es la que consigue eso. Entonces el versículo 13, porque nacieron de sangre. Entonces quiere decir que los hombres llegan a ser hijos de Dios no por nacimiento natural. El hombre no puede ganarse la salvación. Es un regalo gratuito. Es un regalo gratuito que se recibe por fe. Se refiere a los esfuerzos del hombre. Y lo más importante de todo de esto, hermano, que es por la voluntad de Dios. No es porque nosotros queramos. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en su corazón. Que nosotros nos salvemos. Entonces, para que suceda en una persona el nuevo nacimiento, es necesario que ocurran esas tres cosas: el arrepentimiento, la conversión y el perdón. Nuestros pecados serán borrados cuando ocurran estas tres cosas. Entonces vamos a empezar con el arrepentimiento. Dice en la palabra del Señor, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos muestra algo en relación con el corazón de Dios. Y lo que el Señor quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo les pregunto, ¿qué es el arrepentimiento? Es la decisión que nos permite pasar de una posición de muerte a una posición de vida. Cuando nos arrepentimos pasamos de una posición de tinieblas a una posición de luz. Pasamos de estar dormidos a estar despiertos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que es la G 3341. ¿Qué significa? Cambio de mente. Esta palabra griega se origina de otra que es metanoeo, que es la G 3340. Y entre sus diferentes significados está pensar diferente. Prácticamente es enmendar sinceramente con aborrecimiento los pecados. Por eso cuando yo les decía, cuando nosotros procedemos al arrepentimiento, nosotros ya pensamos diferente. Ya en nosotros surge un cambio de mentalidad. Ya no seguimos pensando igual. Entonces tenemos un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas. Ya sabemos los pecados que cometíamos antes, ya no los podemos seguir cometiendo. Algo nos advierte, ¿verdad? Antes de hacer algo malo, algo nos advierte. Es el Espíritu Santo. Si hacías algo malo y lo quieres hacer otra vez, sabes que ya no lo puedes hacer. Con el arrepentimiento se alcanza libertad en Dios.
Por la muerte de Jesús en la cruz nos ha librado de toda sentencia. Por eso escrito está en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. Notamos de para los que estamos en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Porque pasamos de muerte a vida. ¿Y quién pagó eso? Jesús con su muerte en la cruz. El plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Es un plan de salvación. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, es el Señor, y que solo a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra forma. No podemos saltarnos el proceso. Dije la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces pasamos a la conversión. En Segunda de Crónicas 7:14, en la versión Reina Valera Antigua. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Vemos en este versículo que se menciona la palabra humillare, convirtiere y perdonaré sus pecados. Cuando menciona humillare, se refiere al arrepentimiento. Entonces, sí, entonces dice ahí el Señor, si mi pueblo se humillare, el pueblo de Dios somos nosotros. Y para alcanzar el perdón de Dios, primero debemos humillarnos y convertirnos. Cuando ya hacemos esa parte del proceso, entonces alcanzamos el perdón de Dios. Antes no se puede. Dice en Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, es lo que les mencionaba anteriormente, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, pasamos de ser propiedad de Satanás a ser propiedad del Señor. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como vemos en el libro de Juan, cuando el Señor está platicando con Nicodemo, le dice, ¿verdad?, en 2 versículos seguidos, que parece que fueran iguales, pero no son iguales. En uno le dice, los que no nacieren de nuevo no podrán ver. Y en el otro le dice, el que no naciera de nuevo no podrá entrar. Y aquí el Señor da herencia cuando no nos perdona. Recibimos herencia del Señor. Entonces ahí se cumple aquel proceso de ver, entrar y heredar el reino de los cielos. La palabra conviertan, que aparece en este versículo, tiene su origen en la palabra griega epistrepo, que es la G1994, que significa hacer regresar, traer de vuelta, volver y revertir o revertir. A lo largo de toda la escritura, hermanos, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor mandaba a sus profetas, incluso a Moisés, el Señor menciona muchas veces en muchos libros, si mi pueblo se volviere, o sea que si mi pueblo se convirtiera, yo los libraría de sus enemigos, dice el Señor, en varios versículos. Y eso se habla bastante más que todo en el Antiguo Testamento. Entonces el ruego, el anhelo del Señor es que nosotros nos volvamos a Él. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros nos volvamos a sus caminos.
Entonces, nosotros entonces, hermanos, ¿cuándo nos convertimos? Ya vimos cuándo nos arrepentimos. Ahora les pregunto, ¿cuándo nos arrepentimos? Cuando lo declaramos con nuestra boca. Cuando se nota. Cuando se ve que realmente hemos cambiado. Y realmente que lo hacemos de forma genuina. Como les digo, que se note. Así como cuando alguien está a dieta, ¿va? Que se tiene que notar que está a dieta. Pero si está a dieta y sigue tomando coca, entonces no es una dieta genuina, ¿va? Entonces lo mismo el Señor. Si nos arrepentimos y nos convertimos, pero que sea de forma genuina, que se note. Que se note, que vea que usted ha nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Entonces que se noten sus frutos si de verdad usted se ha arrepentido, si de verdad se ha convertido. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí es cuando nosotros nos convertimos, cuando lo declaramos con nuestra boca. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocemos que Jesús es el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de solo a través de Él podemos alcanzarlo. Solo a través de Él nosotros podemos tener acceso al Padre. No hay otra manera. Él es el que tiene la llave. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. A todos los que le recibieron en su corazón, así como lo mencionamos en el versículo anterior. Entonces, todo lo que hemos recibido y creído en Jesús, pasamos a ser hijos del Padre. Y cuando pasamos a ser hijos del Padre, tenemos acceso a un lugar muy importante. Probablemente el lugar más importante, que es al lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde podemos clamar por su misericordia, por su perdón, por su ayuda. Así lo reza la palabra del Señor en Hebreos 4:16, en la Reina Valera 1960. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, pero eso solo podemos alcanzar hasta que somos hechos hijos. Hasta que nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y andamos en busca del perdón. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el perdón. No sé ustedes, hermanos, pero a veces qué difícil es perdonar, ¿verdad? Qué difícil es perdonar cuando nos hacen algo malo, algo que no nos agrada. Pero el perdón que Dios da, que muchas veces ni siquiera lo entendemos y que seguramente no merecemos. Pero el Señor nos ama. Y es que por eso, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros pequemos, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón, dice la palabra del Señor en Salmos que el Señor no desprecia ningún corazón contrito y humillado. No lo desprecia. No importa su pecado. No importa. No hay pecado que esté sobre la misericordia del Señor. O sea que no hay un pecado más grande que la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es más grande que todo pecado, que todo error, que toda equivocación.
Dice en Salmos 32:1, felices aquellos a quienes se ha perdonado sus iniquidades y se han borrado sus pecados. En otras versiones dice felices, en otras dice dichosos, bienaventurados. Todo eso es lo mismo. Usted es bienaventurado, usted es feliz, usted es dichoso y usted es feliz. En Hechos 3:19, este ya lo habíamos leído, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Cuando en este pasaje de los Hechos se habla de la palabra borrados, podemos encontrar que se origina en el griego exaleifo, que es la G 1813. Palabra que según sus acepciones significa frotar para borrar. Frotar para borrar. Podemos ver nosotros, hermanos, que en una pizarra nosotros escribimos y con un borrador nosotros frotamos y se borra. Ese borrador es la misericordia del Señor. Pero ese borrador el Señor solo lo toma cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente. Cuando nos humillamos delante del Señor y reconocemos que nos hemos equivocado, ahí el Señor toma ese borrador y nos borra ese pecado. Y nos da una nueva oportunidad. También dice, figurativamente es perdonar el pecado, anular, eliminar. El Señor elimina nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Incluso dice en Miqueas 7:19, en la Nueva Versión Internacional, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. O sea, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, el Señor toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe si lo hacemos genuinamente. Y entonces cuando lo hacemos de esa manera es que recibimos el perdón de Dios. Y ahí le voy a parafrasear a algunos personajes de la Biblia que recibieron perdón de Dios. Grandes personajes recibieron el perdón de Dios. Y quienes también cometieron grandes pecados. Pero como les decía, la gracia, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Por ejemplo, David. David desde pequeño el Señor lo escogió para que fuera rey. Y le dio de todo, le entregó a sus enemigos, hizo de todo. Pero aún David, siendo un gran siervo del Señor, pecó. David cometió adulterio. Y debido a ese adulterio, se le vino un gran relajo en su vida. Porque no debemos de olvidar nunca, hermanos, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama. Pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios justo. Sí nos ama, sí nos puede perdonar todos nuestros pecados, pero es justo. Y lo que está mal, está mal. David cometió adulterio. Y debido a ese adulterio, cometió otro pecado. Que indirectamente mató a un hombre, a uno de sus soldados, a Urías. Lo mató porque no quería que él se diera cuenta que su mujer estaba embarazada de él. Entonces lo puso al frente de la batalla, donde está el mero hormiguero, ¿va? Él dio la orden para que así fuera. Y ahí fue muerto Urías. Debido a eso, a David se le hace gran relajo en su casa, en su vida, ¿verdad? Porque de ahí vino un hijo de él
bueno, hay niños, violó una hermana y vino otro y se quiso vengar. Incluso hubo otro hijo que le quiso quitar el trono. Entonces, ¿cómo vemos que el Señor, a pesar de todo, el Señor nos perdona? Y no porque usted sea cristiano no quiere decir que no va a pecar. Hermanos, estamos en este cuerpo y este cuerpo es de pecado. Nosotros vamos a dejar de pecar hasta que el Señor venga. Pero, pero nos tiene que encontrar preparados el Señor. Preparados. Otro personaje que se encuentra en las palabras del Señor es Saulo de Tarso. ¿Quién sabe quién es Saulo? ¿Quién fue Saulo? ¿O quién pasó a ser Saulo? Pablo. ¿Cuánto podemos hablar de Pablo? ¿Cuántas cartas, epístolas? Es el perito arquitecto de la iglesia. Qué gran siervo. Pero lo que yo les decía, no importa el pecado que usted ha cometido, la gracia y misericordia del Señor es más grande. Saulo, antes de ser Pablo, perseguía a los cristianos, destruía familias, incluso los mataba, a hombres y mujeres. Pablo era, pero hasta que se le apareció el Señor, camino a Damasco. Ahí el Señor personalmente se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento la vida de Saulo comenzó a ser diferente, porque el Señor le reveló de forma personal y vino un cambio en la vida de Saulo. Entonces pasó a ser Pablo. Un arrepentimiento de parte de él y se le notó el cambio. Pero claro, él había sido un hombre muy malo. Incluso cuando él ya quiere ser parte de la iglesia, muchos dudaban de él. No creían el cambio que él estaba teniendo. A veces, como le pasa o puede pasar a usted, o me puede pasar a mí, que no sé qué pecados ha cometido usted, pero dice qué pecados he cometido yo. Y a veces la gente no me cree que ahora soy cristiano. Hasta que empiezan a tratar conmigo, hasta que ven lo que el Señor ha hecho en mí, que mi forma de hablar es diferente, que mi forma de actuar es diferente a como antes. Entonces yo entiendo que alguna gente no, a las primeras no me cree que soy cristiano. Pero como les decía con la dieta, se tiene que notar. Los frutos se tienen que notar. Que la obra que el Señor está haciendo en nosotros, el proceso que estamos llevando con nuestro Dios, el trabajo que está haciendo el Señor en nosotros se tiene que notar. Que se note que usted ya se arrepintió, que usted ya se convirtió y que usted ya alcanzó el perdón de Dios. Podría hablar también de Pedro, que en el momento que era uno de los discípulos de Dios, era el líder de los discípulos. Pero en el momento más importante de Jesús, él lo negó. Él lo negó. Y pasó lo que pasó. Y más adelante notamos el amor y la misericordia de Dios. Cuando el Señor le encomienda a sus ovejitas. Pedro, ¿me amas?, le dice. Sí, te amo, le dice. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces cuídame mis ovejitas. Y después Pedro sanaba gente. Él fue en una piedra, en una roca donde el Señor sentó su iglesia. Él predicaba la palabra del Señor. Y eso fue por su misericordia, por su perdón, porque el Señor conocía su corazón y genuinamente él se había arrepentido. Entonces el Señor le retribuyó, le demostró el amor y el perdón. Entonces, nótese, hermano, que lo que quedó cincelado en su corazón es eso. Cuando nosotros nos arrepentimos,
nos convertimos y alcanzamos el perdón de Dios, podemos notar que no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es más grande que cualquier cosa. No porque ahora usted es cristiano, el Señor no lo puede perdonar. Claro que lo puede perdonar. Y en base a eso le he parafraseado estos 3 personajes. El amor de Dios es inmenso. Y créame, yo soy la prueba de eso. Yo antes andaba en malos caminos. Era un pecador de primera, con medalla, con cartón en mano. Pero cuando yo me volví al Señor, cuando el Señor por su misericordia me permitió acercarme a Él, mi vida ha cambiado. Realmente el Señor me ha transformado. Y en su gracia y en su misericordia he sido bendecido también. Y qué bueno, hermano, que usted ha tomado este camino, este proceso de seguir la doctrina básica del ministerio de la iglesia. En este momento usted está en el mejor lugar. No sé usted antes, cuando estaba en el mundo, en qué lugares estaba en este momento. Tal vez no era jueves, sino que era bebés, ¿va? Y mañana que hay culto a las 6:30, usted va a poder estar aquí y puede meditar dónde estaba antes. Un viernes en la noche, ¿qué estaba haciendo? ¿Se estaba preparando para ir a dónde? Pero todo eso es gracias a la gracia y misericordia de Dios. A que Él ve en nuestros corazones que nos hemos arrepentido, que nos hemos convertido. Entonces estamos alcanzando el perdón de Dios. Y pues si podemos poner ahí los puntos finales, la conclusión. Vemos que antes del nuevo nacimiento nuestra posición espiritual es de muerte por causa de nuestros delitos y pecados. Arrepentimiento es tener un cambio de mente. Nuestra forma de pensar viene de ser distinta con respecto al pecado. Nuestra mente es cambiada. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos mente de Cristo. Una conversión es tomar la decisión de cambiar nuestro camino. Dejamos el camino del pecado para tomar el camino que nos lleva de regreso al Padre. Entendiendo que el único camino que existe para hacer esto es Cristo Jesús, nuestro Señor, y el perdón es el punto en el que todos nuestros pecados son borrados. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios los toma, los ata, los lanza al fondo del mar y no vuelve a acordar más de ellos. Este es el proceso del nuevo nacimiento, precisamente el cual alcanzamos la salvación eterna a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre en la cruz. Si se pone de pie, mi hermano, para hacer una oración. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Madre Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por todo. Gracias por este día, Señor, por este tiempo. Bendecimos, Señor, este grupo de hermanos, Padre, esta fracción de tu pueblo, Señor, que ha decidido, mi Dios, formar parte de esta iglesia. Ha decidido, Señor, seguir la doctrina básica, Padre. Ellos ya han comenzado y están continuando, Padre. Y que seas tú, mi Señor, habilitando su camino. Que seas tú allanando, Señor, su camino. Para que puedan seguir, Señor. Fortalécelos de gran manera, Padre. Que seas tú renovando sus fuerzas cada día, Señor. Que seas tú poniendo en su corazón tanto el querer como el hacer, Señor. Señor, rogamos a ti siempre, Padre. Tú eres nuestro ayudador y tú hasta aquí nos has ayudado, Padre. Bendecimos
al hermano Gerson Molina, a su esposa, al grupo de servidores que tiene a su cargo, Señor, que tú le has dado, Padre. Bendecimos el equipo de multimedia, mi Señor. Bendice al hermano César, su esposa, Señor, y el grupo de hermanos que están ahí con ellos, Señor. Bendecimos todo el que te sirve, Señor. Señor, y ha sido para mí, Señor, un gran honor, un gran privilegio, Padre, dado por ti, por mi pastor, Padre, para estar aquí este día, impartiendo tu bendita palabra, Señor. Confiando, Señor, en que hayas cincelado una palabra que viene de ti, Padre, en los corazones de mis hermanos. Gracias, papá, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.